En cuanto a documentación necesaria para este tipo de operaciones, ¿qué documentación consideras que nunca debe faltar o cuestiones a tener en cuenta tanto en una subasta, cesiones de remate, NPLs y demás? Bueno, pues como bien decías, tienes que tener todo justificado, debes guardar toda la documentación. Eh, por ejemplo, hablábamos antes siempre que vayas a tributar o quieras reducir o solicitar una devolución de ITP, es muy importante que los justificantes que tú quieras guardar, si luego vas a tener una eventual revisión de Hacienda, sean tasaciones del momento de la transmisión, no que te pongas a hacer la tasación 3 años después cuando te ha venido Hacienda, por ejemplo. Sí. Eh, o en los casos hemos hablado también de las cesiones de crédito, cuando la JD va sobre El importe de la deuda el total, importe de la deuda. actualizado. Exacto, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, al final de todo esto es tener una correcta planificación en la que sepas, uno, cuándo vas a tener que tener en cuenta la liquidez para desembolsar cada importe, cada impuesto, y dos, también cuando estás haciendo cosas que te pueden exponer a que salgan mal o lo que es la definición de riesgo. Yo nunca estoy contra el riesgo. Yo siempre hablo de que lo importante es estar posicionado frente a él. Si tú sabes a lo que te expones, el riesgo es potencial beneficio. Si tú conoces esos riesgos, fantástico. Ujú. Lo acotas, sabes que en el peor de los casos, en fiscalidad hablamos de peor escenario posible. Si en el peor escenario posible, entre tal fecha y entre tal fecha, me podrían reclamar esta cantidad. Si soy consciente de ello, lo meto en mi plan de inversión y eso variará que la rentabilidad acabe siendo mayor o menor en función de si se canjea el riesgo o no. El problema está en cuando la gente no lo analiza, el inversor no lo ha tenido previsto y luego se encuentran con una reclamación de Hacienda que no contaban o algo equivalente. Ujú. Respecto a Hacienda, ¿crees que se está volviendo más estricta un poco con este tipo de operaciones en los últimos años que llevas ejerciendo? O sea, ¿crees que actualmente está un poco más encima de esto o no? En general, en el inmobiliario yo lo que percibo es que hay más control por parte de Hacienda. Yo lo que percibo es que al final se ha desarrollado mucho. Antes, hace años probablemente, y sobre todo a nombre de persona física, declarar alquileres o declarar compraventas de inmuebles venía a ser un poco, o sea, estaba mucho menos profesionalizado y era, tengo un pisito, lo alquilo, pongo los 4 gastos y ya está. Y verdaderamente ahora los inversores se están profesionalizando, están aprendiendo mucho y eso hace que vayan bastante, muchas veces al límite entre lo que pueden meter y lo que interpretan que no pueden meter con criterios a lo mejor menos prudentes de lo que hemos hablado hoy aquí. Ujú. Entonces, ¿eso qué hace? Que Hacienda diga, oye, para no pasar por delante tantas operaciones que puedan ser controvertidas, establezco más control. Y sí que es cierto que hay una tasa de revisión bastante alta por parte de Hacienda, lo cual te obliga y te fuerza a eso, a tenerlo todo bien atado y controlado para saber dónde estás y qué riesgo puedes tener. Ujú. ¿Y ves un riesgo de que el negocio inmobiliario en general se vuelva menos atractivo fiscalmente en los próximos años? O sea, al final está habiendo cambios, digamos, en la normativa tributaria que por lo menos el inversor percibe como que son un poco trabas, ¿no? Al final, oye, el valor de referencia pues no deja de ser pagar más Ujú. impuesto por el mismo hecho, ¿no? Pues el ITP en Cataluña ahora que, bueno, grandes tenedores hasta 20%, etcétera. ¿Crees que es una tendencia y que en los próximos años puede hacer que sea un poco menos atractivo? Yo lo que percibo aquí es que parece que se ha criminalizado un poco la inversión inmobiliaria frente a otras y es cierto que se ha generado un mapa o una situación que parece que lo ha dificultado y los gobiernos al final lo que están utilizando la herramienta de la fiscalidad para convertirlo en menos atractivo. Por ejemplo, es bastante la situación, por ejemplo, de Cataluña, ya no por lo que hay en sí, sino por la inseguridad de las cosas que se plantean, que se aprueban, que luego no salen. Es decir, hay una situación
que yo creo que en cualquier, o sea, la base de atraer inversión y generar movimiento económico es la seguridad jurídica, tendría que ser básico. Y España creo que no la está manejando bien en torno al sector inmobiliario. No sé, también son tendencias, es decir, tampoco me gusta ser catastrofista ni entrar en eso. Al final también tenemos que entender que España siempre ha sido un país generalmente ladrillero, país de pequeño inversor, de invertir en inmueble como forma de crecimiento y yo creo que eso de una forma u otra también se acabará defendiendo. Es decir, no creo que se convierta en algo tan sumamente negativo como para que no pueda seguir siendo una opción muy válida como lo es a día de hoy. Y o que no se puedan seguir encontrando soluciones a lo que vaya saliendo. Pero sí que es verdad que aparentemente la tendencia es a que lo han complicado. Sí, sobre todo lo que tú comentas, la inseguridad jurídica, ¿no? O cierta inseguridad jurídica, ¿no? Que se tiene cuando te realizas cierto tipo de operaciones, ¿no? Y te cambian la fiscalidad en un momento dado. Total. O sea, yo no sé, yo imagino que a ti te pasará, pero yo una de las conversaciones es, tengo 40 y pico años, cerca de 50, y quiero planificar mi sucesión para mis hijos. ¿Qué haces? Te ríes, no puedes decirle otra cosa, decir, mira, es que no, yo no sé qué vamos a poder, o sea, es difícil asesorar a 1 año, 2, 3, 5 años vista porque no sabes lo que te vas a encontrar, estar pensando a procesos largos, algo que es totalmente razonable por su parte, es muy difícil porque es tirar una moneda al aire y a ver qué cae. Sí, efectivamente. Entonces, alguien que empieza en este mundo inmobiliario, tú le recomiendas, me entiendo que la respuesta puede estar un poco sesgada, ¿no? Pero tú le recomiendas formarse antes de entrar en el negocio, aprender un poco sobre la marcha o ir de la mano de un experto como tú, porque al final mucha gente tiene la tendencia a ver las consultas, ¿no? Como un gasto, ¿no? Pero realmente la consulta, que tú pagues una consulta de X pocos centenares de euros o lo que sea, y te ahorra un problema de miles de euros, pues al final te sale muy barato. Claro, a ver, yo creo que de cualquier cosa que quieras hacer en la vida necesitas aprender y formarte relacionado a ello. Y más cuando te estás jugando dinero. A ver, hay diferentes formas de aprender. Hay gente que sin saber nada se mete y haciendo pruebas acaban desarrollando una experiencia brutal. Bien, pero tampoco te engañes en decir eso ha sido a coste gratis porque no he tenido un respaldo detrás. Habrás cometido un montón de errores que te habrán costado dinero, que han sido aprendizaje. No sé, yo creo que al final un poco de equilibrio. Yo creo que en el mundo inversor, como en todo, no tiene que haber una parálisis por análisis, sino que tiene que haber un avance y un entro y pruebo, pero con el equilibrio de, oye, me informo previamente y me apoyo para tomar decisiones en profesionales que me sepan guiar. Yo, no obstante, una de las principales reflexiones que hago en el despacho es, nunca busques externalizar una toma de decisión. Busca información y busca en profesionales y en fuentes de información que te generen eso que tú necesitas para, con toda la información, tú tomar la decisión que necesites. No la externalices, pero sí que recopila todo lo que puedas. Muy bien. Con el ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando la gente me pregunta, ¿y qué es mejor, hacerse uno la declaración de renta o que me la hagan? Digo, pues eso es una decisión tuya. Lo que yo te traslado como consejo es, independientemente de que la hagas tú o de que pagues a alguien para que te la haga, entiende qué es lo que pone ese documento. Lo que no puede ser es que no entiendas tu declaración. Lo que no puede ser es que no entiendas cómo está impactando, qué gastos puedes meter, qué gastos no puedes. O sea, tienes que entender la esencia. El que tú sepas que los gastos de X van en la casilla 123, eso da igual, eso no aporta valor. Pero el entender cómo está funcionando el impuesto que estás pagando y por qué estás pagando ese impuesto y y qué cambios podrías hacer, eso es lo que no puedes obviar, eso es lo que tienes que saber cómo funciona. Es decir, lo importante es la información, no la ejecución.